Bienvenidos a la escuela dominical de la iglesia Bracewood, Asamblea de Dios y del campo hispano. Nuestros pastores Stephen y Dana Benning les envían saludos y les informan que los aman y los incluyen en sus oraciones diariamente. Agradecidos por eso estamos. Su servidor, ministro del campo hispano, Sergio, yo y mi esposa y yo también les extendemos saludos y los amamos. Y espero que la lección, el estudio de esta escuela dominical, que es la segunda parte, ya presenté la primera parte, esta es la segunda parte, el título es Un pueblo que discierne y persevera. Vamos a estar hablando del punto 2 y el punto 3 en estos estudios. Nuevamente, bienvenidos a la escuela dominical. El título, Un pueblo que discierne y persevera, y es el estudio número 2. Y solo quiero recordarles que la palabra discernir habla de una capacidad para distinguir entre una cosa de otra, en pocas palabras, que habla de la capacidad para no ser engañado uno. Hoy estaremos hablando de un pueblo que puede distinguir entre la sana doctrina y la mala doctrina. Por consecuencia, estaremos hablando de un pueblo que no se deja fácilmente engañar. En adición de hablar de un pueblo que puede distinguir, y por cuestión de esa habilidad de distinguir, no fácilmente se puede ser engañado. Pero también este mismo pueblo es un pueblo que venga lo que venga, se levante lo que se levante contra ella. Este pueblo va a perseverar, se va a mantener firme, va a seguir adelante, no va a ser desviado. Ahora, tomando en cuenta en los días en que vivimos, los cambios culturales, religiosos, los ataques contra la sana doctrina, las persecuciones se levantan o existen y se levantarán y continuarán contra la iglesia, no van a menguar, van a intensificarse. Los conflictos que afrentan no los van a poder impactar espiritualmente, los impactará físicamente, materialmente, aún quizás emocionalmente, pero espiritualmente seguirán firmes, constantes. Tienen esa capacidad para discernir y para perseverar. Gloria a Dios. Solo les recuerdo que esta lección se enfoca en la segunda carta de Pedro y el librito de Judas. Pedro desea enseñarnos que Dios es consecuente, es decir, que guarda correspondencia lógica con los principios que profesa. En pocas palabras, Dios no puede contradecirse y no lo hace. Usted y yo nos podemos contradecir, Dios nunca lo hará. Es incapacitado para contradecirse, por consecuente es un Dios consecuente. También busca presentarnos Pedro a un Dios imparcial en su juicio de mal. Dios no tiene preferidos. En Él no hay que uno es preferido sobre otro. De Lot debemos aprender a cuidar cómo manejamos nuestra vida y decisiones que tomamos. Dios, lleno de gracia, rescató a Lot, pero Lot terminó pagando un gran precio por sus malas decisiones que tomó. Cuando alguna enseñanza, hermanos, no se oye bien, suena mal, quizás porque usted no está bien informado de la escritura, no la conoce bien, o por cualquier razón, pero suena un poquito. Le voy a dar 3 cosas que puede hacer para asegurarse de no ser engañado por la persona que compartió la enseñanza o la doctrina con usted.
primero haga preguntas. Mira, maestros piadosos no se molestan con sus preguntas, no deberían. Están listos para explicar bíblicamente sus enseñanzas, están listos para respaldarlas. Y si no lo quiere hacer, ahí luego debe ser una señal de, hasta aquí llegamos. También debemos de observar a estos maestros cómo motivan a la gente. O sea, las enseñanzas que presentan apelan a la naturaleza pecaminosa de nosotros, a la codicia, o sea, que apela para que sigamos codiciando o comencemos a codiciar cosas materiales, cosas temporales, cosas que se ven, o apelan a nuestros placeres carnales, o quizás apelan a nuestro anhelo por tener poder, control sobre otros, o quizás buscar la fama. Si las enseñanzas de este maestro, o predicador, o evangelista, o profeta, o quien sea, apela a nuestra naturaleza pecaminosa, o nuestro anhelo de codiciar, o el placer nuestro, el poder, o la fama, hermanos, inmediatamente tenga cuidado y aléjese, apártese. Otra cosa, debemos de examinar a estos maestros, a dónde nos llevan sus enseñanzas, cuál es la conclusión, cómo terminaremos si les hacemos caso. ¿Nos llevan a rendirnos más al señorío de Cristo? ¿O nos llevan a seguirlos a ellos, rendirnos a ellos o a una causa? Si ese es el caso, yo les recomiendo busque otro predicador, otro maestro, otro profeta, quizás hasta otra iglesia. Ahora, el bosquejo de esta lección consiste en 3 partes. La primera es rechazar la enseñanza falsa. Les di 3 cosas que pueden usar para asegurarse de no dejarse engañar por falsas enseñanzas. Punto número 2. En lo que rechazamos la falsa enseñanza, tenemos que asegurarnos de vivir a la luz del regreso de Cristo. En pocas palabras, tenemos que cuidar cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo andamos, cómo obramos, cómo tratamos con otra gente y con quién nos relacionamos. Viviendo a la luz del regreso de Cristo, Él viene. Y viene por un pueblo fiel. Y número 3, hay que contender por la fe, no podemos callar. Oímos algo fuera de orden, bíblicamente fuera de orden. No porque yo lo pienso, sino porque la Biblia lo contradice. Hay que contender por la fe, hermanos, hay que abrir nuestra boca. Recuerdo en el pueblo, en la ciudad de San Francisco, había un pastor allí que levantó una iglesia grande. Empezó bien. Fue en los años que yo entraba al ministerio como pastor, allá en los 80s, o creo que fue en los 70, no me tengan. Pero este pastor estaba predicando y una hermanita se puso de pie y le llamó la atención. Perdón, pastor, pero lo que usted dice contradice lo que está en la Biblia. Y en ese instante el pastor agarró la Biblia, la tiró al piso y dice: de aquí en adelante yo soy su Biblia. Oiga, yo les digo a ustedes, si yo llego a decir eso, o cualquier otro pastor o ministro, profeta, evangelista, sea lo que sea, maestro, diga eso, es tiempo de levantarnos y largarnos. Hay que contender por la fe. La señora se puso de pie, le llamó la atención, que no le hicieron caso, y todos los que se quedaron terminaron cometiendo suicidio. Vamos al, ya les dije del primer punto, rechazar la enseñanza falsa. El segundo punto es viviendo a la luz del regreso de Cristo, y es lo que me voy a enfocar ahorita.
Solo les voy a pedir que abran sus Biblias al segunda de Pedro, el capítulo 3, verso 3 al 7. La palabra de Dios nos dice: están viendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, que son deseos exagerados, hermanos, que son lascivias, o sea, placeres sensuales. Y dice que vendrán burladores andando según sus propios deseos sensuales, deseos por aumento material, por fama, por poder, control. Y el verso 4 en continuación y dice: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora, ellos dicen la verdad, pero desde el principio de la creación no. Porque recuerden que antes del diluvio, en los tiempos de Noé y el arca, no había lluvias. Había como una neblina que rociaba. No había lluvias. Las lluvias empezaron después del día de Noé. La verdad es que sí ha habido cambios en la naturaleza desde el principio de la creación. Pero desde el tiempo de Noé y el arca hasta la fecha, no ha habido cambios. La tierra sigue como siempre, la naturaleza sigue funcionando, a veces para, en contra del bienestar de la gente. Sin embargo, el falso maestro dice: mira la evidencia. Eso no es evidencia que destruye la enseñanza de que Cristo viene, y viene por una iglesia. El verso 5, Pedro les contesta y les dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Viene un futuro, hermano. Me llamó la atención de que Jesús, antes de hablar de las señales de los últimos días, comienza con la exhortación de no te dejes engañar. Interesante, me llama la atención. Pero nos enseña que en los últimos días va a haber un aumento de falsos maestros, por consecuencia, falsas enseñanzas. Miren Mateo 24, el verso 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estoy hablando de ustedes, los escogidos. Pedro nos informa que las falsas enseñanzas aumentarán según se aproxima el rapto, cuando Cristo viene. Según los versos 3 y 4, muchos falsos maestros negarán el rapto, indicando que todo continúa igual desde el principio del mundo. Y ya les expliqué sobre eso. En cierto sentido dicen la verdad. Ya les expliqué del diluvio en los tiempos del arca y de Noé. Sí hubo cambio. De ese día en adelante tenemos el arco iris como una señal de que Dios no va a volver a inundar toda la tierra. Gracias a Dios por el arco iris. Hasta la fecha habrá inundaciones en diferentes partes del mundo y desastres.
por grandes cantidades de lluvias y huracanes y tornados. Pero hermanos, no va a ser para todo el mundo. No podemos ignorar que Dios es fiel a su palabra y vendrá un día que lo que vemos, los cielos, la tierra van a ser consumidos, pero en fuego. Ese día llegará, porque Dios va a juzgar al mundo por su pecaminosidad, no escapará. Por los que continúan fiel a Dios, obedeciendo su palabra, habrá una gran victoria, pero para los que no se mantienen fiel a Dios y desobedecen, les espera un horrible juicio, hermanos. Yo no quisiera estar allí, y no quisiera que ustedes estuvieran ahí tampoco. Mientras que todavía no llega ese día, a no dejarnos engañar, a tomar cuidado, de prohibir que nos engañen. Nosotros los fieles deberemos anticipar el regreso de Cristo y vivir en acuerdo para que cuando Él llegue nos encuentre preparados. El segundo punto de esto, de la venida de Cristo, es anticipar el regreso de Cristo. Acompáñenme a continuación en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 13. La Biblia nos habla de los obreros, hermanos, que fueron sorprendidos por su amo. Una parábola, de repente les llega el amo y los encuentra en un estado de vaguez, de irresponsabilidad. Dios no nos pesque a nosotros descuidados cuando venga por nosotros, sino nos encuentre con manos al arado. Tenemos que anticipar su regreso por su iglesia, y mientras, manos al arado, hay que estar trabajando. Mientras debemos de andar con cuidado y cumpliendo con la gran comisión de hacer discípulos. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 13, dice: más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es que nosotros queremos, o mejor dicho, quisiéramos que Dios trabajara según nuestro horario, según el día, en la noche, 24 horas en un día, las semanas y el año. Dios no trabaja así, Dios es eterno, hermanos. Él no está controlado, dominado por el reloj, la manita de la hora, la manita del segundo, ni el calendario. Para el Señor no existe la distinción entre lo que es largo y lo que es corto tiempo. Lo que estoy diciendo es que Dios desde aquella antigüedad profetizó cosas que han ocurrido en detalle. Esos miles de años que traspasaron entre una profecía y su cumplimiento, hermano, para el Señor no fue nada. Él lo vio desde aquel entonces. 1000 años no es nada. Un día no es nada para Él. Él no opera dentro del tiempo que nos controla a nosotros. Retrasar es solo una concepción humana. A no olvidar que Dios es eterno y en su omnisciencia Dios ve miles de años por delante, como ve lo que va a acontecer en el siguiente día. Para Él es lo mismo. El verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hay unos que dicen que no va a venir, y hay otros que dicen que Dios se tarda. Se tarda, según nosotros, porque vemos el calendario, vemos el tiempo en nuestra vida y decimos: no, pues no va a llegar, porque le ponemos una fecha a su venida. No podemos hacer eso, hermano. Nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros le llamamos tardanza, Dios le llama misericordia y gracia. No quiere que nadie te pierda. Un día para Dios es como 1000 años.
y 1000 años como un día. Hoy en día, Él ve lo que va a pasar miles de años por delante, pero también ve lo que va a pasar horas por delante. Algunos la tienen por tardanza, simplemente porque calculan el tiempo humanamente e interpretan falsamente las profecías de los últimos días. Si Jesús no ha regresado por su iglesia, es que en su paciencia busca proveer oportunidades para que más personas se salven. Hay que aprovechar el tiempo de trabajar, hermanos. Si Jesús no ha regresado, hermanos, es porque Él tiene gente que están a punto de arrepentirse y entregarse a Él. Y por un alma, Él está listo para retener su regreso. Porque Dios desea que nadie se pierda. Continúa extendiendo su gracia y misericordia a la humanidad. Si esto es cierto, ¿cuál será la responsabilidad más grande de la iglesia hoy? Evangelizar, hermanos. Siga conmigo el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nos podemos impacientar. Entre más se deleitan, nos relajamos. Nos relajamos tanto que no refinamos, que no estudiamos, que no compartimos el Evangelio y nos relajamos espiritualmente, emocionalmente. Aquí Pedro nos brinca hasta el final del reino milenio. La iglesia no estará en la tierra y los incrédulos tampoco. Pero los elementos, lo material, que no son humanos, se van a quemar en este juicio que le espera a la tierra y a los cielos. Verso 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Por consecuencia, a no enamorarnos de esta tierra. Verso 13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es lo que nos espera. Mientras, hay que trabajar, hay que buscar, hay que discipular, hay que ganar almas, hermanos. Hay juicio para los falsos maestros y para toda la tierra y los cielos, pero para los creyentes les espera una tierra y cielos nuevos. ¡Aleluya! Mientras Dios amonesta a la iglesia que continúen conteniendo por la fe, por la sana doctrina, nos amonesta que no desmayemos, nos amonesta que no flaquemos, que no nos detengamos, que sigamos firme, fiel y adelante. Dios no se tarda, queridos hermanos, según su tiempo, según su profecía, según su corazón. Punto número 1 fue rechazar la enseñanza falsa. Punto número 2, hay que vivir a la luz del regreso de Cristo. Viene como ladrón en la noche, eso todos los días. Puede ser. Y por último, punto número 3, conteniendo por la fe. El subpunto es, debemos estar alertos. Lea conmigo Judas, capítulo 1, verso 3 al 4. Solo tiene un capítulo, hermano. Verso 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, hermanos, Judas nos está informando que algunos hombres han entrado encubiertamente para convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, que porque ya somos salvos podemos vivir como nos da la gana. Y eso no es bíblico, hermanos. Eso es antibíblicos. Es decir, que porque ya somos salvos podemos vivir como nos da la gana, porque nuestra salvación está garantizada. No, hermanos. Mire, los falsos maestros infiltraron la iglesia sin ser notados. Viven vidas impías. Predican mensajes que suenan cristianos, pero no son cristianos. Usan la gracia de Dios como permiso para satisfacer sus propios deseos, sus placeres. No creen ni enseñan la verdad del Evangelio. Tenemos que cuidar de eso, porque la parábola de el trigo y la cizaña está ocurriendo. Dios siembra, sus siervos siembran buena semilla, pero el enemigo entra de noche, disfrazado, y siembra la mala semilla. Entonces, como hijos de Dios tenemos que cuidar. Y el segundo punto de esto es, debemos de estar creciendo en la fe. En los versos 17 al 23, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. No buscan el bien de ustedes, el bien mío. Buscan el bien de ellos, que es malo. Eso es egoísmo, es antibíblico. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Cuando escuchamos una enseñanza nueva, a nosotros asegurarnos que no contradice las Escrituras, hermanos. Los falsos maestros rechazan la autoridad que Dios establece para satisfacer sus propios deseos. Haciendo esto, terminan separados de Dios y distancian a sus seguidores de Dios también. Les busco recordar aquí. Rechazar la enseñanza falsa. Antes de hablarnos de los últimos tiempos, primero nos amonesta que no nos dejemos engañar. Segundo, hay que vivir a la luz del regreso de Cristo. Vendrá como un ladrón de la noche. No nos va a avisar y nos va a dar 2, 3 horas. Por último, hay que contender por la fe. Si creemos en las Sagradas Escrituras, hay que proclamarla, hermanos, hay que representarla en nuestro andar, hablar y nuestro obrar. Y hay que
salvar y rescatar a aquellos que están debilitándose, que están empezando a tomar pasos equivocados. Tenemos que rechazar toda falsa enseñanza que reconocemos. Tenemos que vivir consciente del regreso de Cristo y por último, mientras tenemos que contender por la fe. No puedes solo venir a la iglesia, regresar y seguir como siempre. Tenemos que contender. La Biblia nos los pide, Dios lo espera de nosotros. El mundo lo necesita. Gracias, hermanos, nuevamente por sintonizarnos en este estudio de la escuela dominical. Esperamos este domingo para otro estudio, otra lección en la escuela dominical.